En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vemos cómo en la pasada Semana Santa el Señor tuvo que sufrir con frecuencia en su vida, pues, la deslealtad de los hombres. ¿Cuántas veces, Señor, tú te encontraste con personas que te daban la espalda? No ya como el joven rico, ¿no? Sino aquellos que también, cuando escuchaban el misterio del amor de la Eucaristía, muchos de sus discípulos murmuraban entre sí: dura es esta doctrina, ¿quién podrá escucharla? Y desde entonces muchos dejaron de seguirle y ya no andaban con él. Esto lo relata San Juan, es decir, que no es que sea de los primeros evangelios, sino de San Juan. Y dice muchos. No sé si es que también los primeros que fueron bautizados después de Pentecostés o después de la curación del cojo que estaba a la puerta del templo, por tanto por Juan y Pedro, pues se desanimaron y se echaron para atrás. Pero la realidad es que San Juan está hablando de los que escuchaban la doctrina, el misterio tan grande de amor de la Eucaristía, que San Juan lo recoge en el capítulo 6, cosa que después en los capítulos dedicados, 13, 14, dedicados a la última cena, no habla de la Eucaristía. Se marcharon tristes, con la tristeza del descamino. Y luego vino la pasión y la muerte de Jesucristo y el abandono por parte de los suyos en aquellas horas de soledad y de traición. E incluso en la resurrección gloriosa les costó entenderlo. Por eso el Señor les dice que va a enviar al Espíritu Santo, al Paráclito, que disipará todas las sombras. El Espíritu Santo, que es espíritu de fortaleza, dice San José María, los ha hecho firmes, seguros, audaces. Pues esta es la imagen de la primitiva comunidad cristiana que nos presenta, pues, la Iglesia cuando recoge los textos de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma, y nadie consideraba como suyo lo que poseía, sino que tenían todas sus cosas en común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y en todos ellos había abundancia de doctrina y de gracia. Señor, nosotros también te hemos seguido, como te diría Pedro. Nosotros te hemos seguido y hemos dejado todo. ¿Qué será de nosotros? Pues que seamos fieles a esta decisión, que mantengamos con fortaleza esa amistad que le hemos ofrecido, que procuremos ser leales a lo largo de nuestra vida, y si en algún momento sentimos que no lo somos, que luchemos, que pidamos a Dios ayuda y venceremos, porque Dios no pierde batallas. Señor, somos conscientes, como decíamos antes, que la tristeza nos puede venir en momentos de nuestra vida, el desánimo ante las situaciones que contemplamos a nuestro alrededor o en nosotros mismos. Pues pongamos todas esas miserias a los pies de Jesucristo.
para que Él triunfe. Y veremos qué alto queda y de qué manera nos ayudará a divinizar nuestra vida terrena. La flaqueza humana que acompaña a todos los discípulos de Cristo, desde el principio hasta nuestros días. Recuerdo lo que le decía nuestro padre, pues creo en la Iglesia una Santa Católica Apostólica Romana a pesar de los pesares. Y aquel cardenal le preguntó qué quería decir con eso de a pesar de los pesares. Y San José María se lo dijo con claridad: sus pecados y los míos, eminencia. Pues sí, vemos los pecados de los demás y los míos. Y esa flaqueza humana nos acompaña en los mejores instantes, en los momentos más sublimes de nuestra existencia. Siempre. Por eso acudimos al testimonio del Santo Evangelio. En la última cena, en aquel clima de fusión de amor y de providencia divinas, en esa reunión de los íntimos, de los más trabajados, de los más formados, de los predilectos. Facta es autem contentio intereos, quis eorum videretur esse maior. Lo recoge San Lucas, no lo recoge San Juan. Se pusieron a discutir, a pelear entre ellos sobre quién era el mayor, el más excelente. Bueno, pues en aquellos momentos tan íntimos, de tanto cariño, de tanto amor, de tanta entrega de nuestro Señor, pues estaban discutiendo entre ellos quién era el mayor. Por eso cuando sintamos nosotros mismos o en otros cualquier debilidad, decía nuestro padre, una carta del año 31, no debemos mostrar extrañeza. Acordémonos de aquellos que con su flaqueza indiscutible perseveraron y llevaron la palabra de Dios por todos los pueblos y fueron santos. Estemos dispuestos a luchar y a caminar. Lo que cuenta es la perseverancia. Bueno, todos recordamos esta persona, este miembro del Opus Dei, este numerario que fue Laureano López Rodó, bueno, que sigue siendo, que empieza a descollar en la política del régimen franquista y llegará a ser ministro del Plan de Desarrollo y ministro de Asuntos Exteriores. Te recuerdo alguna canción que cantaban en Extremadura, ¿no? Es que nuestro pueblo es mejor, ya no es subdesarrollado, porque el polo de desarrollo, sigue. Pues Laureano López Rodó, en el año 1957, concretamente el 20 de noviembre, tiene un encuentro en Lourdes con San José María. Y en su agenda de bolsillo anota ese mismo día: el padre me dijo una serie de cosas. Tienes absoluta libertad política, que no es broma, que sirvas con lealtad a la patria, que procures unir, acercar, operar siempre con el signo más, y traza una cruz, que es el signo de la caridad, que obres con serenidad, que cuando dejes el cargo tengas alegría, que te importe un pito, mejor dicho, medio pito. Si el trabajo te impide cumplir las normas de piedad, piensa que ese trabajo ya no es Opus Dei, es Opus Diaboli. Que tengas siempre afán de santidad. Cada uno de estos consejos me venía al pelo, dice, lo escribe en su agenda López Rodó. Y 4 años más tarde, en el año 61, muy cercano a la fecha, 27 de noviembre, don Laureano vuelve a estar a solas con el padre, porque está en Roma. Y San José María le insiste en los mismos temas, la caridad y la libertad. Le hace ver que servir a la patria por amor a Dios es más excelente que servir a un hombre. Ninguna persona merece esa servidumbre, solo Dios. Y después le subraya, en la obra somos libérrimos. Los directores nunca te darán una consigna o una sugerencia,
Nosotros, como los demás católicos, seguiremos las indicaciones que pueda dar la Iglesia a través de la jerarquía. Admitimos todas las opiniones que la Iglesia admite y todos los partidos menos los totalitarios. Yo cada vez tengo más amor a la libertad. Hay que saber respetar la libertad de los demás y ser comprensivos. Aceptar que otros tienen sus motivos para pensar de modo distinto, cosa que estaba ocurriendo en los medios políticos en aquellos tiempos. Me refiero como miembros de la obra. Y admitir que nosotros podemos estar equivocados. No seamos nunca fanáticos. No hay cosa de este mundo por la que valga la pena ser fanático. Solo prestamos adhesión sin reservas a las verdades de fe. Pero todo lo demás es opinable. Y si aquel o el otro piensamos diferente, que ni me ofende ni me ofendo. Te cuento esto, aunque sea un poco larga la cita, por ese gran amor que tenía San José María a la libertad, ¿verdad? Y ese gran deseo de que sus hijos vivieran esa libertad, valga la redundancia, de los hijos de Dios. Y por tanto no se trataba de imponer ni un partido, ni una ideología, ni una, pues tampoco, una democracia cristiana. Era libertad. Pensemos que también nosotros debemos de comprender la libertad de los demás, pero también vivimos nosotros en libertad, en la libertad de los hijos de Dios, que no hacen las cosas por obligación, que no hacen las cosas por que hay que hacerlas, que no hay que hacen las cosas por, bueno, porque así lo hemos aprendido desde pequeños, de jóvenes, porque eso es lo que nos han dicho, porque lo que nos dicen. Hacemos las cosas porque queremos. Y perseveramos por amor. Por amor a Dios, no a los demás. Por supuesto, después vienen los demás, pero por amor a Dios. Por amor a Dios. Por eso necesitamos esa sinceridad. Esa sinceridad, condición indispensable para ser fieles. Lo escuchamos los días pasados de la Semana Santa, cuando Jesús le pregunta, dice además, uno de vosotros me va a entregar. Y todos empiezan a preguntarle. Y Judas mismo tiene la cara de preguntarle. Y cuando el Señor se lo dice tan claro, e incluso cuando en el Monte de los Olivos, amigo, Judas no es sincero. Judas no admite su debilidad, no admite su pecado, vamos a decirlo así, iba a decir su error, ¿no? Su pecado. Pues sí, como dice San Juan, Judas Iscariote, hijo de Simón, que no obstante ser uno de los 12, le había de vender. Pues no hay motivo para dudar de que al principio de su vocación Judas fue sincero al seguir a Jesucristo. Debió de ser más tarde, esto va apareciendo poco a poco en la serie esta de Chosen, ¿no? Por lo menos las 4 temporadas que he podido ver. Iba a decir visionar, palabra que no me gusta. Pues he podido ver, ¿no? Pues sabiendo cómo Judas va cambiando poco a poco, ¿no? Incluso cómo va robando cosas. Bueno, pues ya digo que la serie es una serie, no es la realidad total del Evangelio, evidentemente. Pero como poco a poco, pues sí, desde el principio sí, muy sincero, con muchos deseos, conscientes de que deja todo para seguir a Cristo. Deja todo, ¿eh? Por lo menos en la serie aparece eso. Que deja todo. Aquellos campos que yo tenía. Pero después su alma va entrando en la tradición y no tuvo la nobleza de manifestar abiertamente que lo que pasaba en su cabeza y en su corazón le apartaba del Señor. Y permaneció con esa aparente exterior lealtad. Pero su ánimo estaba lejos de Cristo. Su vida ya no era sincera. Representaba una farsa con la que pretendía engañar a Dios. Y el único que perdió fue él. Porque a Dios no le podemos engañar, ¿verdad? No son nuestras miserias las que pueden convertir nuestra vida en algo hueco, falso. Nuestra debilidad es grande y desde yo, por lo menos
mirando mi vida, ya que estamos hablando con el Señor, pues hemos de comprender, por una parte, que cuando pedimos la misión en el Opus Dei, yo no me conocía. Por una parte eso. Y en segundo lugar, tampoco conocía lo que iba a suceder en mi vida a lo largo de los años. Y las cosas que yo iba a hacer o dejar de hacer. Y las circunstancias que me iba a encontrar. Es que ni me las imaginaba, vamos. Me las imaginaba. Claro, es que ni de broma, vamos. También porque era un chaval y entonces, bueno, no te haces idea de lo que va a ocurrir en tu vida, ¿no? Bueno, yo como que le pasa a todo el mundo cuando toma una decisión para toda la vida, ¿no? Que no sabe las circunstancias que se va a encontrar en su vida después. Bueno, pues eso no es motivo para que podamos abandonar al Señor. Sí, a lo mejor, pues como el pobre, el primer papa, ¿no? Simón Pedro, pues sí, le negó 3 veces, ¿no? Pero después volvió. Dice San José María en Camino: mira, los apóstoles, con todas sus miserias patentes e innegables, eran sinceros, sencillos, transparentes. Tú también tienes miserias patentes e innegables. Ojalá no te falte sencillez. Necesitamos la sencillez. Sencillez para ver cómo somos y cómo reconocernos, y que tantas cosas. Pues eso. Por eso San José María insiste: si queremos perseverar, seamos humildes. Para ser humildes, seamos sinceros. Sinceros con Dios, con nosotros mismos y con los que lleva adelante nuestra alma. Ut probetis possiora usiti sinceri, sine offensa in diem Christi, dice San Pablo en la carta a los filipenses, a fin de que sepamos discernirlo mejor y nos mantengamos puros y sin tropiezo hasta el final. Así perseveraremos. Señor, que no tengamos miedo a nada ni a nadie, que seamos sinceros. Si vienen frutos amargos, pues lo decimos. Todo el remedio está en Dios, aunque hubiese sido un delito grande, enorme. Decirlo todo. Hablemos con claridad, que todo se arregla. Tampoco nadie se va a escandalizar. Todos llevamos años en la obra y estamos ayudando a otras personas en ese acompañamiento espiritual, ¿no? Orientación espiritual, y sabemos que todos podemos caer y levantarnos y recomenzar. Y nadie se ha asustado por nada, ¿verdad? Al contrario, es un motivo más para hablar claramente. En cierta ocasión, y esto lo recoge, no sé quién lo he encontrado en algún sitio escrito, me da la noticia de que una hija suya española, en Roma, después de capear una temporada de trepidación interior, se ha planteado una crisis seria en su perseverancia y, cediendo a un impulso momentáneo, ha hecho las maletas y se ha marchado del centro de la obra donde vive, en Milán. Y le dicen: debe estar viajando quizá hacia Roma. Y San José María dice: no ha dicho a nadie a qué lugar concreto se dirige. Y San José María le comenta a don Álvaro: esta hija mía lo que necesita ahora es saber que, pase lo que pase, aunque bajo sus pies se hunda el pavimento, tiene al Padre. Álvaro, acompáñame, nos vamos a la estación de Termini. Recorriendo el andén arriba y abajo, mirando atentamente a los viajeros que descienden cada uno tren procedente de nuevo tren procedente de Milán, el padre y don Álvaro pasan el día entero en estaciones Termini. Bien entrada la noche regresan a Vilatebre. Valió la pena. Será la situación, esa mujer perseverará en el Opus Dei. En el momento más difícil de su vida, ella ha sabido que nuestro fundador es el Padre. Ya te digo que no sé dónde lo he recogido, pero que son palabras que recoge el mismo testimonio de don Álvaro, ¿no? Pues nos pueden ayudar a entender cómo también tenemos que ayudar a nuestros hermanos, a todas las personas, pues a ser fieles a Cristo
y a seguir en ese camino que a veces, ya digo, las miserias personales les pueden hacer desanimarse. ¿Cuántas veces pues te vas encontrando con alumnos que han estudiado en el Colegio del Prado, como puede ser también en el Colegio de Vigo, donde estaba yo también, o en México incluso? Y con el paso del tiempo, pues han ido un poco para abajo y han abandonado, que si la universidad, que si el ambiente, que tal. Pero después se han vuelto a encontrar con Cristo. Y eso les ha hecho recapacitar. Y voy a decir una cosa, incluso han vuelto mejor que antes de irse. Perdóname que sea así tan, no concreto más, ¿no? Pero de verdad, porque se han puesto a recomenzar con ese deseo de apartar las cosas que le aparten de Dios, que a lo mejor en los momentos de adolescencia no eran tan conscientes de la gravedad y no sabían que podían hacerlo si ponían los medios, pero en cambio cuando han vuelto, pues han puesto los medios y sobre todo confiados en la gracia de Dios y en la ayuda de Dios y también en la constancia y la perseverancia, y han vencido. Por eso, cuando leemos en los Hechos de los Apóstoles cosas que van apareciendo en la vida de los primeros cristianos y que la Iglesia nos lo va presentando en el tiempo de Pascua, pues la historia de Ananías, que con su mujer Sáfira vendió esa posesión y retuvo una parte del precio, y trayendo el resto lo puso a los pies de los apóstoles. Es la historia de una entrega a medias, de una hipocresía. Da pena ver a estas dos almas infelices y quieren aparecer como desprendidas, pero sin darse del todo. Quieren aparentar una generosidad que no tenían y recurren a un ardid poco noble. Díjele Pedro: Ananías, ¿por qué se ha apoderado Satanás de tu corazón, moviéndote a engañar al Espíritu Santo, reteniendo parte del precio del campo? ¿Acaso sin venderlo no lo tenías para ti, y vendiéndolo no quedaba a tu disposición el precio? ¿Por qué has hecho tal cosa? No han mentido a los hombres sino a Dios. Te ponía el ejemplo de lo que le decía el padre López Rodó, ¿no? Pues libertad, camino libre. El camino de la entrega a Jesucristo en su obra es un camino libre. El camino de los hijos de Dios es un camino libre. El camino de los cristianos. Pero una vez en el camino debemos tener la nobleza de no escamotear nada. Lo personal ha desaparecido para dar paso a Cristo. Y decía San José María en la tertulia ya en los últimos años de su vida, en el 68, si algo no está de acuerdo con el Espíritu de Dios, dejadlo enseguida. Pensad en los apóstoles. Ellos no valían nada, pero en el nombre del Señor hacen milagros. Solo Judas, quizá también hizo milagros, se descaminó por apartarse voluntariamente de Cristo, por no querer cortar violentamente con lo que no estaba de acuerdo con el Espíritu de Dios. Fieles, el Señor puede apoyarse siempre en ti, en mí. Y como dijo, a veces los chavales se confunden cuando aparece el nombre distinto de uno de otro, ¿no? Natanael o Bartimeo, pues no hay doblez ni engaño. La llamada divina, decía San José María, exige de nosotros fidelidad intangible, firme, virginal, alegre, indiscutida, a la fe, a la pureza y al camino. El que persevera hasta el fin será salvo. Fieles hasta el último momento y así seremos santos. Recordaba estos días unas palabras que están grabadas, que San José María mandó poner en ese canto de lealtad al Papa, al sumo pontífice, en un lugar a donde no suben los visitantes ni los extraños. Es un lugar diáfano, pero también el más inaccesible de toda Vila-Tebre. Y grabó esa inscripción que parte de una oración, un himno,
Cómo brilla Roma, cómo resplandece desde aquí en panorama espléndido con tanto monumento maravilloso de antigüedad. Pero tu joya más noble y más pura es el Vicario de Cristo, del que eres la única ciudad que te glorías. Y la fecha grabada al final de la inscripción, 1951, justo el año en que San José María, inquieto, como él decía, tan cual Leo Ruyens, presintiendo asechanzas y hostilidades sin rostro de quienes con poder para influir desde muy arriba hasta llegar al propio Papa Pío XII, maquinaban la expulsión del fundador, la desmembración entre los hombres y las mujeres y el desbaratamiento del Opus Dei. Sin embargo, esa es la fecha y ese es el grito de veneración al Papa. Esa lápida, que sigue estando allí, oculta a los ojos de los curiosos, viene a ser a la vuelta de los años como el acta notarial de una fidelidad inquebrantada. Esas palabras que San León Magno también, más o menos, de un modo u otro, decía: Roma, te has convertido en la nación santa, en el pueblo escogido, en la ciudad sacerdotal y regia, y gracias a la cátedra del bienaventurado Pedro en la capital del mundo. La supremacía que te viene de la religión divina se extiende más allá de lo que jamás alcanzaste con tu dominación terrena. Porque efectivamente la dominación terrena se acabó. Pues terminamos la oración acudiendo a la Santísima Virgen. Beata María intercedente, bene ambulemus. Con la ayuda de Santa María recorremos el camino de nuestra vida siempre fieles a la vocación con que hemos sido bendecidos por Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.